pues seguimos con las microponencias. La siguiente persona es Tony de CADET, que va a explicarnos un poco qué es lo que están haciendo. ¿Puedes subir? Están subiendo entidades que nos están explicando qué es lo que hacen para contribuir en el cambio climático. Y os dejo con Tony. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, nosotros somos CADEC, somos una empresa, una consultora ambiental, que estamos ahora mismo junto con el ayuntamiento haciendo un trabajo para potenciar y saber qué biodiversidad hay dentro de la ciudad de Valencia, ¿de acuerdo? Estamos con dos proyectos a la vez ahora mismo. Uno es la introducción de ardillas en la ciudad de Valencia. Creo que iban a poner un vídeo al respecto, que no es este. Vale, bueno, pues sigo. El tema es que hemos empezado con una suelta blanda, que se llama, con las ardillas, con 4 ejemplares. Una suelta blanda consiste en colocarlos primero en un jaulón aquí en el río, donde ellas puedan estar un tiempo aclimatándose, viendo desde su jaulón los alrededores, familiarizándose con el ambiente, y después de unas semanas de aclimatación abrimos el jaulón y las ardillas pues ya se empiezan a mover por todos los jardines y tienen libertad absoluta para moverse entre zonas verdes y demás jardines. Cada ardilla les hemos colocado un collar emisor con una frecuencia concreta para saber siempre por dónde andan y por dónde se desplazan. Y luego vamos nosotros con una antena que recibe esa señal y vale, me comunican que ahora va a ir el vídeo, ahora lo podréis ver un poquito de qué va el tema. Si queréis vemos el vídeo y luego sigo. El proyecto surge con la idea de poner de manifiesto, de aumentar la biodiversidad de los parques urbanos y de poner de manifiesto un poco la fauna autóctona que tenemos en la zona. Los individuos que entran en el centro de recuperación de Ardilla Roja nos los ceden al proyecto y a partir de ahí hacemos una introducción en el Jardín del Turia. Cuando los individuos ya están en edad de poder ser introducidos, se colocan en una jaula y están unas semanas para que se impronten con la zona en la que van a estar viviendo. La jaula se abrió en mayo, a principios de mayo, y entonces los individuos se han ido moviendo a lo largo del jardín. Las ardillas que hemos soltado llevan un collar radiotransmisor que emite una frecuencia, nosotros con un receptor las vamos localizando en distintos puntos. El proyecto de las ardillas es importante tanto en cuanto ya no solo por el papel ecológico que puede tener de aumentar la biodiversidad de la fauna urbana, sino porque es un animal diurno que la gente lo ve fácil y de fácil aceptación, y eso sirve para concienciar. El día 23 estaremos en una feria que se organiza aquí, de Valencia Cambia per Clima, y tendremos un stand. Estaremos mis compañeros de CADEC y yo explicando los diferentes proyectos que estamos haciendo con diferente fauna, entre ellos el proyecto de las ardillas. Si queréis conocer cómo va, las dificultades que estamos teniendo y los beneficios que estamos obteniendo, estaremos allí y os los explicamos. Bueno, pues este ha sido el vídeo que se ha explicado mejor que yo. Y por otro lado, os he comentado que teníamos 2 versiones diferentes para el tema de la biodiversidad en la ciudad de Valencia. Por otro lado, estamos con un tema de murciélagos. Aunque parezca mentira, la ciudad de Valencia y cualquier otra ciudad con zonas verdes tiene mucha biodiversidad, no tanta como los bosques, obviamente, pero la hay. Entonces, solo hace falta buscarla, conocerla y potenciarla. Y nosotros estamos ahora mismo en ello. Con el tema de los murciélagos son muy beneficiosos para combatir todo tipo de plagas forestales, agrícolas y urbanas. Urbanas me refiero a mosquitos, porque cada murciélago es capaz de consumir cada noche hasta 3000 mosquitos, lo cual, si se potencian los murciélagos, pues pueden hacer una labor muy importante a la hora de controlar un poco las plagas de murciélagos, de mosquitos, perdón. ¿Cómo lo hacemos? Primero hacemos un estudio previo de qué especies hay en la ciudad de Valencia. Para eso nos centramos en las zonas verdes, que es donde ellos están, en los parques, en los jardines, y vemos a ver cuántas especies son y si esas especies
pueden utilizar los refugios artificiales que posteriormente colocaremos para potenciar que ellos puedan refugiarse aquí y criar. Esto es un refugio de murciélagos que se cuelga a unos 4 o 5 metros de altura, tiene 2 hendiduras por las cuales se meten los murciélagos y aquí son capaces de entrar entre 40 y 50 murciélagos, porque tener en cuenta que estamos hablando de unas especies del género Pipistrellus que son muy pequeñitas, cuando encogen las alas son apenas como un pulgar, se ponen ahí todas apretaditas y crían y bueno, estamos potenciando de una manera biológica y natural el que los murciélagos estén controlando los mosquitos que puedan afectar a la población, ¿de acuerdo? Vale, pues ¿cómo hacemos las prospecciones de murciélagos? Los murciélagos en principio no son nada fáciles de detectar porque se mueven de noche y porque emiten ultrasonidos que no son audibles para el oído humano. Entonces nosotros tenemos unos aparatos que son unos traductores de los ultrasonidos, que son detectores de ultrafrecuencias, los cuales vamos con unas grabadoras y por la noche, sin necesidad de verlos, estamos enfocando al cielo, pasa un murciélago y emite una señal. Cada especie de murciélago, porque es importante decir que no estamos hablando de el murciélago, hay muchas especies de murciélago. Igual que hablamos de aves, en murciélagos a nivel mundial hay más de 1000 especies. A nivel nacional tenemos unas 35 especies, ¿vale? En la Comunidad Valenciana estamos sobre unas 25 especies de murciélagos diferentes. Entonces, cada murciélago tiene una emisión concreta, que emite en una frecuencia concreta. Entonces, estos aparatos que tenemos nos hacen un sonograma y nos dicen en qué frecuencia están emitiendo. Y nosotros, sin necesidad de ver directamente al murciélago, sabemos de qué especie estamos hablando. Y si esa especie es susceptible de ocupar refugios artificiales o no, porque no todas las especies ocupan los refugios artificiales. Los hay cavernícolas, que solo ocupan cuevas, las hay fisurícolas, que ocupan este tipo de refugios, y las hay forestales, que solo ocupan huecos de árboles. Bueno, y creo que es todo. Muchas gracias.